Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidos y bienvenidas a La Loca de lo Local, by Soloca Brands, este podcast que hemos creado desde Soloca Brands para hablar con creadores, creadoras, agencias, productoras, medios, marcas que tengan un punto de conexión con la comunicación local, con la comunicación social y con todo ese sistema fuera un poco de la norma al que queremos dar voz. Soy Esther Fernández, soy la Loca de lo Local, soy la creadora de Soloca Brands y hoy sí, voy a acordarme de esta voz en la sombra que me acompaña desde los inicios y que se llama Jandro Elegido. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias, es un detalle porque llevo desde que he empezado pensando lo que no me tenía que olvidar hoy. Yo ya estaba con el dedo puesto en el micro diciendo no lo va a hacer, se va a volver a olvidar de mí. No, hoy gracias, no. Gracias, Esther. Hoy no sé si en el próximo programa será o no será, pero hoy no me he olvidado. Oye, yo aprovecho para dar las gracias a toda la gente que está consumiendo como locos el programa desde YouTube, Spotify, Evox, adoptauntío. O sea, es espectacular, ¿eh? O sea, muchísimas gracias a todos. Yo creo que todo nos une una misma conexión, que es el contar historias y hablar con personas que no están habitualmente en un podcast, y en esas estamos. Hoy quizás tenga al invitado que más repercusión dentro de redes tiene, de todos los que llevamos en capítulos. Es divulgador, es documentalista, es filmmaker, es editorial, es un creador enorme, y yo tengo muchísimas ganas de hablar hoy con una persona que ha trabajado conmigo, que es fantástico como persona y como profesional, y esa persona es Pepo Jiménez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando escuchéis esto. No sé si irme ya, porque ya me has presentado y me has dicho todas estas cosas fabulosas. No, que tenemos todavía por delante una conversación muy larga. Regalarme así los oídos a mí me vuelve loco, pero te lo agradezco. Estoy en un sitio muy cómodo, estoy con una persona con la que he trabajado, con la que tenemos confianza. Yo estaba pensando, es el primer podcast al que acudo. No me gusta la exposición pública, pero me gusta y por hablar. Eso te lo agradezco el doble. Pero me gusta estar con los amigos, entonces yo esto me lo voy a tomar como una conversación personal entre dos personas que nos conocemos, hemos trabajado juntos y vamos a compartir historias. Cuando yo te invité al podcast tenía esa gran duda, ¿no? Porque al final tú eres una persona que se expone de una manera en redes sociales fuerte, ¿no? Pero a la vez eres un gran tímido y un tío que preserva mucho su intimidad, sí. ¿No? Ese personaje que has creado, que tiene mucho de ti, pero que no eres exactamente tú, que es ese @curioso, que yo admiro mucho también, pero los que te conocen saben que tienes otro punto, ¿no? Ese punto de timidez que nadie se espera en una persona que se expone mirando a cámara para hablar de temas muchas veces muy, muy polémicos, ¿no? Muchísimas gracias por venir, Pepo. Quiero empezar un poco por cómo empiezas tú, ¿no? Por los inicios de ese Pepo del 98, por ejemplo. Los inicios de mi creador de contenidos, ¿cómo ¿no? Empiezas tú? ¿Cómo empiezas tú en la profesión? De repente me he visto en pañales y ¿cómo empiezo yo? Un poco que me cuentes un poquito. La infancia es importante. Yo creo que, vale. Si quieres hablamos de eso. Porque... No, yo simplemente comentarte, has dado en el clavo, yo soy una persona muy introvertida, muy tímida. Mi madre siempre dice que tengo muchísima vida interior. Y esa vida interior al final lo que hace es somatizar tus emociones hacia adentro, nunca hacia afuera. Entonces a mí me cuesta exteriorizar hacia afuera las emociones, vale. Pero encuentro vías de escape para hacer eso, que es a la hora de escribir, a la hora de crear contenidos, a la hora de estar en redes sociales. Pero es muy importante esto que acabas de decir, de no traspasar lo que uno es de verdad a las redes sociales. Barrera, la gente, ¿no? Se cree que por leer unos tweets te conoce. Es mentira. Hay muchísimos personajes en las redes sociales que son personajes, que son caracteres, ¿vale? Las personas son lo que son en su vida diaria, en su relación con la gente, luego lo veremos, en su relación local, con los vecinos, etc. Esas son las personas, no lo que transmites en las redes, ¿no? A ver, las redes al final... yo tengo una relación con las redes... Depende del momento y del día, ¿no? Porque a mí las redes me parecen que tienen un punto de divulgación y de información en este momento como muy necesaria, pero por otra parte creo que hay una sobreinformación. Total.
y una sobreexposición, a veces una desinformación. Entonces, yo creo que las redes bien utilizadas son un medio más, pero cómo las utilizamos igual no es tan adecuado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Estoy totalmente de acuerdo y todo. Sobre todo sabiendo cómo nacieron las redes sociales, ¿no? Que cuando en el 98, bueno, en el 98 no había redes sociales todavía, ¿no? Pero en el 2005, 2006, que es cuando empieza este boom de las redes sociales, empezaron de una forma muy tranquila, muy local, ¿no? Eran un grupo de amigos, había muchos nichos. Yo me acuerdo de Twitter cuando empezamos, que la pregunta era ¿qué estás haciendo? No es qué Sí, está pasando, es no qué verdad. estás haciendo. Y era muy de esas redes sociales. Yo me acuerdo de Foursquare, no sé si os acordáis, que, Sí. era, que ponías dónde estabas en el aeropuerto de Barajas y decías, estoy haciendo aquí. Pues Twitter nació un poco con eso, Sí, es decir, ¿no? estoy desayunando, ¿no? Era un poco algo más local, más sencillo. Entonces ahí la gente empezó a opinar, empezaba a contar sus Los 140 chascarrillos. caracteres que Los te limitaban 140 un poco a caracteres, sí, no puedo ser muy turras hoy porque eso tengo es. esto, si no me deja publicar, ¿no? Al principio no dejaba Correcto, pero era publicar. todo muchísimo más contenido, muchísimo más abarcable. Ahora es imposible. Ahora, Es que hay demasiadas. Igual no es que haya demasiadas, sino que no hay tiempo en el día para estar en todas todo el rato, ¿no? Si estás en todas todo el rato, es que no tienes tu vida. Correcto, y sobre todo un tema muy importante que es el control de la audiencia. Cuando nacieron las redes sociales tú podías controlar tu audiencia, es decir, sabías quién te estaba escuchando. Eso es. Hay una cosa que yo explico mucho que es lo que yo lo llamo la paradoja de la audiencia, ¿vale? Cuando nacieron las redes sociales tu audiencia, digo, estaba muy controlada. Ahora no. Ahora la audiencia es muchísimo más grande. ¿Pero qué ha pasado? Que los primeros tweets, las primeras publicaciones de redes sociales, Sí. la audiencia de ahora ya no es la que era antes. Claro. Cuando hacías un chiste de humor negro, cuando nació Twitter, tú tenías 4 gatos que los controlabas, jaja, jiji. Ese mismo chiste Ya. sigue ahí después de 10, 15 años Bueno, y la audiencia ha cambiado. acabamos de tener una... Sofía ¿no? Pérez Gascón, Emilia Pérez, es exactamente, ¿no? Es El ese problema tema. es la paradoja de la audiencia. Cuando tú mandas un mensaje, en teoría básica de comunicación, cuando tú mandas un mensaje, un contenido, tienes que tener controlada la audiencia a la que va ese ¿A mensaje. quién se lo estás diciendo? Si no lo tienes claro, puedes tener un problema. El problema que ha pasado con las redes sociales y con la infosicación que acabas de comentar tú antes, exceso de información, es que cambia la audiencia, cambia sin tú tener el control. Lo que comentaste un día, este podcast mismo, dentro de un año, va a ser Premio Ondas, por ejemplo. Y esto que estamos hablando ahora, que tienes ahora tu audiencia, a lo mejor Sí. lo pueden escuchar 1 millón, 2 millones de personas. Entonces Sí. yo tengo que tener control sobre esto. Yo no puedo decir aquí, no puedo contarte, aunque tenga mucha confianza contigo, no puedo contar cosas. No puedes sobreexponerte, Eso ¿no? es que la audiencia no está preparada o yo no conozco a quién va a escuchar esto. Entonces, Claro, eso que hay pasa. un tema que siempre es un tema que a mí me parece interesante, que siempre como que yo creo que lo tratamos como por encima, pero que al final es los límites de la libertad de expresión y los límites de la libertad de información, ¿no? Como de vez en cuando hay un choque ahí de trenes, ¿no? Que no sabes muy bien entre lo que expresas, lo que informas y dónde está el límite de los dos, ¿no? Y ha habido casos pues de todo tipo, ¿no? Por el camino, ¿no? Porque hay un choque importante entre lo que yo quiero expresar, lo que es los límites de la libertad de expresión, a quién ofendo, ¿no? Eso es. Pero fíjate ¿Quién que se ofende? Fíjate que Porque si claro, tú, a quién ofendo y quién se ofende a veces claro, no son los mismos. no es lo mismo. Claro. Pero ¿cómo lo distingues? Por saber a quién va dirigido ese mensaje. Eso Tú es. cuando estás hablando aquí tienes muy claro quién es tu audiencia, ¿no? Más o menos tienes claro tu Bueno, audiencia. sí. ¿Vale? Sí. Pero hay cosas que no vas a contar, cosas íntimas, Claro. no vas a contar cosas porque tienes que el control de la audiencia. Pues haz ese ejercicio de reflexión siempre que vayas a contar algo. Es ¿para quién es este mensaje? ¿Y a quién va a llegar? ¿Y a quién va a llegar? ¿Y a quién llegar? podría llegar sin tú tener ese control? Si tienes cierto peligro, ojo, no lo cuentes, ¿vale? A ver, yo no también pienso que a veces, y esto es otro tema que a mí me parece interesante abordar contigo, porque además tú tienes un histórico. O sea, tú tienes un histórico, tú empiezas en redes, ¿hace cuántos años? Bueno, yo empecé con Infobía. ¿Os acordáis de Infobía? En 1998 era la conexión que te daba Telefónica a través de los modems esos de 9800 baudios y empezaba a meterme en ¿cómo se llamaba esto? Los grupos foros de noticias que eran muy básicos y que éramos 4 gatos hablando. Bueno, pues he estado ahí siempre, pero hay muchísima gente de mi edad, de mi generación, que ha estado ahí siempre porque somos frikis y hemos estado ahí siempre. ¿Cuánto de relevante es una comunicación, un tweet, un post, lo que sea, de Pepo Jiménez o de @curioso, de
1999. O sea, ¿cuánto de relevante es para lo que Cero. eres tú ahora? O sea, es que a mí este tema me parece que es un tema interesante en el sentido de cuando alguien te quiere hacer daño, Que rebusca. Entonces, rebusca entre tu histórico para encontrar Sí. esa fisura, ¿no? Y que dice, mira, dijo esto. Hombre, si eres un... no siempre las personas que estamos comunicando, ahí enlazamos con lo que estabas diciendo tú antes, no siempre somos conscientes de que eso se Eso queda es. ahí. Pero la Esther de 1998 no es la Esther de Correcto, 2025. Correcto. Si empezamos a medir por lo que hicimos, lo que hablamos, lo que comunicamos, lo que posteamos hace 25 años, no estamos siendo justos. En El ningún ejercicio, caso. en ningún caso, estoy totalmente de acuerdo. El ejercicio revisionista de lo que has escrito hace 20 años es absurdo. Y yo estoy en contra de eso. Es verdad que si tú tienes cierto sentido común, yo hace 25 años no era la persona que soy ahora y en redes sociales tampoco, y contaba muchos chistes y hacía mucho más humor, era un poquito más polémico incluso que ahora, Más. ¿vale? Pero todo el mundo evoluciona. Y yo tengo la suerte de que yo he tenido este argumento que te he comentado antes, de tener mucho sentido común y de no ir más allá, ¿vale? Y de no expresarme demasiado, no focalizar. Cuando tú haces una crítica, no focalices en una persona. Focaliza ¿vale? No pongas nombre, no digas marcas, no hagas una crítica, ¿vale? Sé un poquito más constructivo, ¿vale? Y todo eso, yo no he borrado, apenas he borrado tweets. Sí que es verdad que he borrado algunos tweets porque Twitter, determinadas palabras, las considera insultos y tal. Entonces, ha habido un ejercicio revisionista de, oye, voy a borrar esto porque ahora se interpreta mal. Pero no, por lo general, no he tenido que borrar y arrepentirme de algo que haya dicho hace 15 o 20 años, ¿vale? En general. Pero es verdad que tú, en ciertas condiciones, un viernes por la noche, lo que le pasó a Vigalondo, pues cuentas una cosa, te vas un poco de parranda y luego a lo mejor te arrepientes. Pero ¿quién no tiene ese, ¿no? Que habría que revisarlas no, bien. es verdad. Claro, Entonces, lo que tienen las redes sociales es que aunque tú los puedes borrar, editar y todas esas cosas, se quedan ahí. Entonces, ¿cuántos hemos tenido una noche loca, ¿no? Claro. Y luego os lo hemos contado a 20 amigas, ¿no? Lo que pasa es que ahora las 20 amigas son los eso 30.000 es, que te siguen, ¿no? volvemos al control de la audiencia. Claro. La audiencia es lo que cambia. Y eso es la gran paradoja de esta era de la infoxicación, de donde hay una cantidad de información que nos vuelve locos y es imposible controlar de ninguna manera ni lo que has escrito tú, ni lo que ha escrito otro y tal. Es muy fácil el ejercicio de, a ver, un nuevo político accede a un nuevo cargo, voy a revisar su pasado a ver qué encuentras. Vas a encontrar algo. Hombre, seguro. Vas a encontrar Seguro. algo. Todo eso está muy bien, pero no estés hablando de lo importante, que son las llamadas del amor a las 2 de la mañana cuando llamas a tu exnovio. Porque yo creo que es mucho peor hacer un comentario en Twitter a las 2 de la mañana sobre un político, es peor hacerlo a una exnovia. Ya está. Es un dato que Vale, pero volvemos a lo mismo. ¿eh? Es tu audiencia, es tu pequeña comunidad, ¿vale? pequeña Si no comunidad. si no te controlas tu pasado, tus ligues y te vas de barranda, pues claro. Bueno, pues luego problemas. tienes las consecuencias, Sí, claro. ¿no? De aquello, ¿no? Que es las consecuencias. Lo que pasa es que cuando llamas a un ex con una cópica de más a las 5 de la mañana o le mandas un mensaje, igual sé que te queda en eso, ¿no? En una conversación de a dos. Pero Y claro, luego, perdona, sí, hay un ejercicio que yo lo considero muy importante. Todos nos podemos equivocar, ¿vale? Hombre, por Estamos de supuesto. acuerdo, todos tenemos algo en el pasado de lo que arrepentirnos. Pero el buen ejercicio de honestidad es saber rectificar. Por ejemplo, en redes sociales hay una cosa que se hace muy poco, que es cometes un error, me he equivocado, esto... Lo siento. Y no cuando te lo dicen Y no cuando te 700, pillan, eso no cuando es, te no cuando pillan. Bueno, el rey lo hizo, ¿no? O sea, Bueno, si lo hace el rey, que es el Emérito. representante de todos los españoles, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿No? Entonces, es Yo- un ejercicio que hay que hacer Yo creo, siempre. yo creo que hay que tener un derecho a rectificación. Luego es verdad que muchos rectificamos cuando vemos vemos las orejas al lobo, ¿no? lógicamente. Que dices, ay, me han pillado. Y entonces, como no quería yo decir esto exactamente, voy a matizar esto y tal. Pero cuando de alguna manera pides disculpas públicamente por algo que has escrito hace 20 años, ¿no? Estás de alguna manera rectificando y ahí hay una cosa muy importante, que es el ataque de personas a tu pasado no tiene por qué ser el motivo de disculpa. No sé si me estoy explicando. O sea, yo pues no veo... Cuando alguien se disculpa, cuando te han pillado,
genera un efecto también en redes, rebote, ¿no? Y ahora te disculpas, no, ahora, claro, ahora lo... Entonces, no sabes muy bien cómo actuar cuando, Total, yo ahí tengo cuando te equivocas. ahí tengo una teoría. Lo que hago es no fijarme en lo que me han dicho, sino mirar yo hacia adentro en qué me he equivocado, poner contexto, ¿vale? Y explicar mis razonamientos, mis motivos, y que sea el espectador, tu audiencia, volvemos a lo mismo, el que interprete realmente. Si hay honestidad en ese ejercicio y no parece que es una disculpa, como la de ayer de una política que dijo no sé qué, bueno, no voy a entrar en el caso. Si es el ejercicio honesto, la gente te va a interpretar bien. Somos personas humanas que nos equivocamos constantemente, ¿vale? Bueno, yo creo que también hay una parte de las redes que deshumaniza. Y esto también es interesante contigo. ¿Tú qué opinas de esto? De cómo vemos a las personas en redes sociales, cómo de alguna manera es como si estuvieras viendo un muñeco, ¿no? Y tú puedes atacar, puedes decir lo que te dé la gana, escondiéndote Claro. detrás de perfiles que no son ni el tuyo. Volvemos a lo de antes de decir, lo que pasa en redes sociales no es lo que no es la pasa vida. en la realidad. No es la vida. Tú ves a personajes y no son las personas, ¿vale? Tú ves abruptos y la gente luego no es así. El problema de las redes sociales es que nos pone un púlpito al alcance de todos con un impacto brutal, que si tú es una competición a ver quién dice la más gorda para llegar a más gente, incluso ganar dinero con eso, ¿no? Entonces, desde que existe ese sistema, pues claro, la gente que no tiene dinero, pues también piensa, oye, aquí puedo ganar dinero diciendo burradas. Pero somos lo suficientemente humanos como para entender que esto está pasando, ¿vale? Sí. El problema es que estábamos haciendo famosos a las personas equivocadas, que esto es una frase muy de redes también, ¿no? Bueno, pero eso no es inevitable también, ¿no? Al final, que todo el mundo tiene, Claro, pero como esto decía Andy Warhol, sus 5 minutos de gloria, ¿no? Claro. En las redes sociales todo el mundo tiene sus 5 minutos de gloria para decir lo que le dé la gana, ¿no? Y Claro. el problema es cuando ese lo que me da la gana toca algunos límites, algunas líneas rojas, como los derechos humanos, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Y el problema es que esto está cambiando el mundo. Estamos llegando a un momento en que las redes sociales o los sistemas de comunicación que tenemos está cambiando el mundo. Yo tengo una teoría que la voy a desvelar aquí, bueno, que la había empezado exclusiva. a escribir y digo, voy a hablar de esto aquí porque para mí es un poco el funcionamiento de lo que está pasando en la era de la información, de la superinformación, ¿no? Y es lo que te digo, estamos dando demasiada importancia a gente que no la tiene, ¿no? Hay un concepto que sale en contraposición a los intelectuales que yo lo llamo los simplelectuales, ¿vale? Que son toda esta gente, estamos hablando de grandes influencers, estamos hablando de Trump, estamos hablando de Milei, estamos hablando de Ayuso, estamos hablando de la izquierda también de Maduro, de Chávez, de Kim Jong-un, esta gente que en contraposición a los intelectuales lo que hacen es simplificar el discurso tanto, ¿vale?, apelando a las emociones más primarias profundas, que sí, son sí. el odio, el rencor, para captar adeptos. Al final es una secta. Pero y funciona, esta gente, claro, funciona, ¿no? Y esta gente está dominando el mundo. Y lo están Es fuerte. utilizando gracias a las redes sociales. ¿Y por qué está pasando eso? Pues por lo que decía antes. Hay tanta información, la realidad es tan compleja que la gente ya no dedica nada de tiempo a enterarse de las cosas, sino que acude a su cámara de eco, a sus simplelectuales, para que le informen. Entonces, esta gente está ganando la batalla y al final, resumiendo tanto la realidad en conceptos que apelan a tu emoción, pues esta gente tiene detrás un rebaño de ovejas que le está dando el poder y van a cambiar el mundo. A mí ese es el problema. O sea, estamos perdiendo. ¿Y esto pasa por qué? Porque estamos perdiendo la capacidad de concentración, ¿vale? Pero ¿tú no crees que también hay un punto ahí de los intelectuales? Simplelectuales. No. Vamos a distinguir. No. Yo hablo de los otros, ¿no? Vale. Ni siquiera les voy a llamar intelectuales porque voy a llamar los que no son simplelectuales. Bueno, depende de simple. Ay, qué difícil el nombre. Simplelectuales. Es que vamos a ver, si ponemos un nombre vamos a ponerlo simple porque si no, aquí se me traba la lengua. Hablo de... Creo que hay una gran masa de comunicadores, políticos, instituciones, como lo llamemos, ¿no?, que han infravalorado el poder de las redes sociales. Siempre llegan tarde. Y las marcas también. Efectivamente. Entonces, aquí, claro, cuando tú dominas las redes sociales, hay algún político que los domina muy bien, pues es que te estás ganando la audiencia muy rápido. Entonces, el por qué han llegado también estas personas
los intelectuales estos de los que hablas tú, a ganar poder es porque han sabido entender Claro. que ahí habían, Sí, ¿no? y han entendido el lenguaje de las redes, incluso. Total. En 5 minutos te lo cuento. O sea, ¿cuántos o lo que queramos llamarlo, o personas de las redes? 5 minutos, 5 no sé qué, de no sé cuántos, 5 tips para no sé qué. En 4, o sea, ¿sabes? Hay gente que domina las Claro, redes. pero Porque sabes que son muy rápidas. El mensaje tiene que ser muy corto. El mensaje tiene que ser Total, al tiro. Y eso es un desafío y es muy interesante para los creadores de contenido y yo lo valoro mucho y tal. Pero también pasa que han reducido, simplificado la Eso es, realidad. Y eso la es. realidad es mucho más compleja de lo que vemos. Tú coges cualquier noticia, cualquier ahora mismo que haya en los medios, la guerra de Ucrania, lo que pasa de la Ayuso en las residencias, y en cualquier noticia, aunque tú tienes una idea de lo que está pasando, siempre va a haber argumentos para ambos lados, ¿vale? Ya. Y siempre cada uno de los lados va a coger los suyos y va a alimentar su cámara de eco y estamos en la guerra mediática, ¿vale? Porque la realidad es mucho más compleja y hay que dedicarle, yo como documentalista e investigador, hay que dedicarle muchísimo tiempo a entender la realidad de lo que está pasando. Y yo, cuando algo no lo entiendo o no tengo la suficiente información, intento no hablar de ello. Esto no pasa por la media en las redes sociales. Las redes sociales hay un tema, hay que hablar, todos tienen que hablar, ¿vale? Entonces, el ejercicio es muy difícil. Yo entiendo que ni en cualquier ciudadano medio no puede enterarse de lo que está pasando de todo. Ya. Y entonces va a opinar conforme estos simples intelectuales le digan sus 3, 4 cosas y va a hacer de oveja de ese grupo. Te hablo de los dos lados ideológicos, o los 3 o los 4, ¿eh? No es un problema de ideología, ¿no? Pero perdonad, una reflexión, ¿no pensáis que tampoco, que no solo es exclusivo de las redes sociales, sino que la televisión ahora, hoy en día, también es un reflejo de ese ruido, de eso, todo el mundo opina en todas las televisiones, hay debates, mesas de debates con gente que dices, bueno, ¿y qué opinan de blanco, de negro y de todo? Sí, y esto aparte nació, gritando. sí, claro. totalmente de acuerdo, Jando. Esto nació en las tertulias de los 90, de redes sociales, en donde todos tenían su opinión, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí solo podían opinar los que estaban en la tele. Ahora, todos. Tú puedes opinar de cualquier cosa en cualquier momento y decir la mayor burrada que quieras. Entonces, se ha popularizado el ser un opinólogo, que también se lleva este concepto mucho en redes sociales, y ahora es infinitamente más grande el problema, ¿no? Bueno, al final las redes lo que hacen es reflejar un poco, pues, la parte un poco más, digamos, no sé si oscura, fíjate, porque... Sí. Porque el que se esconde detrás de un seudónimo, nadie sabe quién eres. Al final tú puedes sacar tu lado, tu mejor versión, o puedes sacar tu peor versión, porque en realidad las consecuencias son las mismas. Y lamentablemente la audiencia, de alguna manera, apoya las peores versiones. Y hay unas métricas de engagement, como decimos los publicitarios y también vosotros, ¿no? Que son, te das cuenta que cuando el mensaje es muy polarizado, llega más. Entonces, la gente le da like, lo sigue, tiene visualizaciones, y a mí eso me da más miedo, fíjate, Mira, porque me parece peligrosísimo. Y además, esto que acabas de contar, que es tan importante, se sabe ya desde los años 80. Yo tengo un amigo que, en paz descanse, que era sociólogo, que se llamaba Rafa Roda, que escribió un libro de principio de la teoría de comunicación de masas, ¿vale? Te voy a contar una cosa muy importante. Hay un principio ahí que dice que el grado de complejidad de un mensaje que envía una gran masa de personas es igual al grado de complejidad del más tonto de esa masa de personas. Y te explico esto. Imagínate un estadio de fútbol, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje que trasciende de un estadio de fútbol de 100.000 personas? Unga, cánticos racistas, ¿vale? Nadie cita a Schopenhauer, nadie cita a Kant, ¿vale? Ese no es el trasciende. Es esta teoría, ¿vale? ¿Qué está pasando en redes sociales? Exactamente eso. Al final los mensajes que trascienden son de las personas que más apelan, volvemos a hablar antes, a las emociones, a los mensajes más polémicos, ¿vale? Al final, en el fondo de las redes sociales hay muchísimo contenido de muchísima calidad que hay que dedicarle mucho tiempo para apreciarlo y para entenderlo, pero eso es más difícil de que... Pero no tenemos tiempo para apreciarlo y entenderlo, ¿no? No es que no tengamos tiempo, es de que es más difícil porque el otro interés. Hay mucha contaminación, los temas polémicos, que son los que, ¿vale? Entonces hay que saber leer esto e intentar, oye, mira, yo no quiero llegar a todo el mundo, quiero llegar a mi nicho de gente que quiera apreciar este contenido que estoy haciendo de calidad y dedicándole trabajo. Bueno, ignorar un poco, ¿no? Ignorar un poco el lado más
más polémico, ¿no? Porque tú cuando lanzas un contenido y sabes... Y esto que estás diciendo me parece súper importante, fíjate. Estoy lanzando un contenido, sé a quién quiero llegar y no me importa si llega a otros a los que no le guste y opinan. Totalmente de acuerdo. Porque al final es como, bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, no soy una croqueta, no tengo por qué gustarle a todo el mundo. Eso es. Sí, pero qué difícil, ¿no? A la es vez. muy difícil y todos caemos en algún momento en el contenido amarillo o intentamos utilizar los recursos para llegar a más gente, pero también es un desafío. Es decir, yo puedo intentar atraer a mi público desde una noticia de actualidad, llevándomela a mi terreno. ¿Vale? Entonces, oye, utiliza un mensaje. Yo lo hago muchísimo eso. Es decir, intentar, oye, hay un tema ahora que está candente, vamos a profundizar en él buscando historias que realmente nos hagan reflexionar sobre ese tema y no ser el estadio ese que está vociferando. Pero tú, hay una cosa que haces mucho, que me gusta a mí mucho también, que es, sí, sacas un tema que puede ser tendencia en ese momento o no. Porque yo he visto muchos temas que tú has sacado porque te apetecía hablar de un tema que no estaba hablando nadie, ¿no? O sea, es como ese Pepo que habla de cosas que no habla nadie. Hacer las dos cosas, sí. O ese Pepo que saca un tema. Ser libre. Efectivamente. Ese tema, pero te vas a un histórico, tienes un alma grande de documentalista y se te nota un montón. O sea, recurres al dato, recurres a relatos anteriores. Y no es solo, oye, os estoy contando en esta historia, quiero hablar de este tema, sino quiero hablar de este tema, pero que es que este tema tiene esta historia. Claro, ¿no? Volvemos al principio que me estabas presentando y todavía no me has presentado. Es que quiero que te presentes tú. Tío. Vale, entonces acabas de dar una de las claves. Yo estudié arquitectura, ¿vale? Me faltó el fin de carrera y luego trabajé en el mundo de la arquitectura, en un estudio y tal, y de repente en la crisis del 2008 me reciclé, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo no entraba a trabajo y empecé a hincar los codos delante del ordenador y a leer. ¿Vale? Y ahí encontraba lo que acabas de decir, historias mal contadas, historias que se quedaban en 2 párrafos, te hablo de historias, buscando sobre todo en Reddit, en las redes americanas y tal, que les faltaban profundizar, documentarse, ¿vale? Y entonces mi curioso, por eso me empecé a llamar curioso, es empezar a agrandar ese tipo de historias, documentarme, investigar y traérmelas aquí a España y contarlas bien. Y mis primeros posts eran de 4.000, 8.000 palabras, que ahora es impensable. Ahora un texto así tan largo no se lo lee nadie y eso es una pena porque, bueno, sí, cuando digo no se lo lee nadie es mentira, lo lee gente, pero no es súper popular, ¿vale? Entonces yo empecé así, yo quiero contar bien las historias, llevármelas a mi terreno, a esta persona que es muy introvertida y que le gusta encapsular las emociones y luego compartirlas, pero hacerlo bien, ¿vale? Entonces, ese era mi valor, ese es mi superpoder, entre comillas. No tengo ningún otro más, ¿vale? Y he intentado trasladarlo. Pero que ese superpoder es súper poderoso, perdóname. Bueno, es un ejercicio que ahora es muy difícil hacer. Ya. Y ahora los vídeos, los reels son de 20 segundos, hay que hacerlo todo, contarlo rápido, las emociones contadas rápidas quedan muy mal porque son falsas, entonces es difícil, pero sigue siendo un desafío. Entonces yo intento buscar otros mecanismos para contarlo así. Y de ahí también empiezas a ser blogger, ¿no? Bloguero, ¿no? Claro, y empiezas a hacer el blog de curioso. Yo empecé a ser conocido, ¿no?, por estos blogs, por estos artículos largos, extensos, que se publicaban en Meneame y tenían cientos de miles de visitas. Y entonces a partir de ahí me empiezan a llamar medios. Oye, este tío está haciendo una cosa distinta, vamos a llamarle. Empecé a escribir en Jotdown, en eldiario.es, luego acabé escribiendo en El País, haciendo colaboraciones. Empecé haciendo mis cosas, ¿vale? Y digo, me voy a dedicar a esto ya, ¿vale? Es verdad. Pero a ti te gusta... Fíjate que has comprendido, aquí me parece otro tema, ¿eh? Sí. Has comprendido muy bien cómo funcionan las redes, ¿no? De alguna manera, pero tú tienes alma de escritor. Porque el formato audiovisual, que ahora, ¿sí o no? O sea, es como la persona que le encanta contar historias, ¿no? Que le encanta escribir historias, sobre todo investigar sobre historias, ¿no? Porque tú tienes una parte ahí de investigador. Sí, me encanta, brutal. ¿no? De investigar me encanta. Y luego empieza a escribir, ¿no? Y de repente entiendes que ya no funcionan tanto esos textos largos, ya no funcionan tanto los copies de redes largos y empiezas a investigar también, ¿no? Porque entiendo que esto que has hecho en los últimos tiempos, ¿no? De esa mirada a cámara, ese no sé qué, es un formato que es el que funciona en redes sociales. O sea, de alguna manera te has llevado eso, has sabido cómo reconducir volantazo a la derecha. Es sentido derecha. común, es saber leer lo que está pasando. A mí me gusta mucho contar historias,
pero también me gusta experimentar con nuevos formatos, o sea, sin dudarlo. Yo empiezo a probar cosas, incluso que no sé hacerlas, pero para ver lo que pasa. Entonces, la lectura de la actualidad hay que hacerla, la lectura que está pasando en redes sociales. Yo tengo una historia poderosa, no voy a estar 1 hora y media hablando delante del micrófono para contarla. Oye, a lo mejor tiene su público, ¿no? Pero oye, ¿cómo lo entenderían mis hijas? Pues tengo que hacer reels pequeños, atrapar y contar historias con detalles y comprimir el contenido, ¿no? Pues al final te tienes que adaptar, es un poco eso. Claro. Pero mi alma, si tú lo que quieres decir, mi alma sería la de guionista. O sea, mi profesión ideal sería guionista de una buena historia. Es verdad que soy un poco vago para escribir un libro, soy un poco vago para escribir el guión de una peli. Me encanta escribir guiones de pequeñas historias que se puedan comprimir en cápsulas. Eso sería mi formato ideal. Pero me adapto. O sea, el contenido audiovisual, por ejemplo, yo me veía incapaz de hablar delante de un micro, de una cámara. Jope. Y digo, lo voy a tener que hacer, porque si no, ¿quién va a escuchar mis historias? Porque no sé hacerlo, Claro, ¿sabes? Entonces, eso es. es Como cómo hago llegar las Pues, historias claro, a las personas, eso pues es. adaptando el formato a lo que Eso funciona, es. ¿no? Y me cuesta mucho. Yo al tengo que leer contenido mis que funciona. guiones, lo tengo que hacer, repasar y repetir 1000 veces, porque no soy ni actor, ni locutor, ni nada. Pero bueno, hay una de las cosas de redes sociales que sí me gusta, que es que la gente entiende muy bien que cada persona tiene su forma de hacer las cosas. Cada persona tiene su dislexia, cada persona tiene su forma de entonar, su tono, y todo vale, ¿vale? Y esto es una apreciación cada que antes no persona es existía. única, ¿no? Cada persona es única. En la tele, no, antes, 20 años atrás, tienes que hablar bien, tienes que tener una buena presencia. Ahora las redes sociales permite que cada cual, y esto le da una riqueza, una diversidad. A mí me encanta ver de repente en los reels cómo dos personas distintas cuentan lo mismo de forma distinta. Eso es súper enriquecedor. Y hablemos bien de las redes ahora, que eso cuenta. Y eso es un desafío y mola mucho aprovechar. Hombre, a mí, yo ya te he dicho antes que tengo ese encuentro con las redes, pero a mí me parece que hay cosas súper positivas en las redes. Súper positivas. O sea, no demonicemos tampoco un canal de comunicación que ahora mismo llega a muchísimas personas, que bien usado el contenido, pues yo siempre lo digo, pero de verdad que cambia la percepción del que lo está. Cuando no eres estricto en tus opiniones, no estás en un momento muy radical, puede ser que cuando veas un contenido, de alguna manera te choque, te que motive, y digas, es que a lo mejor me estoy equivocando en esta opinión que estoy teniendo. Y que incluso te lleve a investigar más, en más perfiles, más redes, más diarios, más otros medios, para saber si lo que tú estabas pensando, contrastar esa información, ¿no? Porque yo creo que lo que hemos perdido por el camino no es más que no saber o no querer o no tener tiempo de contrastar una opinión. Porque tú tienes una opinión muy, muy clara sobre un tema, pero cuando empiezas a ver opiniones y a leer y tal, te das cuenta de que igual no era exactamente como tú creías que era, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ese ejercicio de autorreflexión me parece importantísimo y yo le daría un paso más. Las palabras ahora menos dichas en redes sociales es tienes razón. Es decir, tú vas a Twitter y cuando hay una discusión nadie dice tienes razón, he aprendido. Sin embargo, yo estoy convencidísimo, porque me pasa a mí, que el ejercicio interior cuando tienes una conversación en Twitter que te dan argumentos que tú no habías leído es qué interesante, o sea, te aporta cosas para tu reflexión personal y eso es muy positivo. Me falta ese siguiente paso, que es decir, tienes razón, he aprendido, vamos a tomarnos unas cañas, que pasaba al principio de Twitter, ahora esto es imposible, ¿no? Pero esto que has dicho a mí me encanta TikTok porque es una red en el que hay tal diversidad de cosas, mayores, menores, jóvenes bailando, mayores hablando de historia, no sé, que te permite ver cómo cuenta la gente lo que a lo mejor te gustaría contar a ti, te permite ver esa diversidad de formatos, te inspira para ti contar tus propios... Esto no pasaba hace 20 años. Tú solo podías ver Telecinco, Antena 3, el cine y un par de series. Pero cada vez tiene sus códigos, ¿no? Porque en realidad... Claro. Yo te lo dije hace poco, digo, me tienes que ayudar, Pepo, con TikTok porque yo esto no sé hacer, no sé qué hay que hacer. O sea. Pero lo aprendes, o sea, esto es como todo. Cuando llevas, yo a lo mejor sé de Twitter porque llevo desde 2006 o 2007, entonces aprendes los códigos, nada más que ver. Yo soy un enfermo de las redes sociales, enfermo incluso de tener terapias de decir, voy a intentar dejarlas un poco porque sí, te está dejando cosas fuera, ¿no? Entonces, poquito, pero bueno, ¿no? También digo, bueno, vamos a aprovechar esto. Yo ahora, mi vida profesional se ha enfocado a lo que he aprendido en redes sociales. Yo insisto, estudiar arquitectura no tiene nada que ver. Entonces, lo que he aprendido consumiendo información, consumiendo formatos, me ha ayudado a lo que el día de hoy es mi nuevo negocio y mi emprendimiento. Pero fíjate,
qué, o sea, es que claro, es que tú eres un curioso, o sea, es que @curioso es que es Pero todos al es final que todos Pepo es somos muy curiosos. curioso. Al final todos No, somos pero me curiosos. gusta mucho tu curiosidad, porque tu curiosidad es con el afán de aprender y de intentar mejorar. Y no todo el mundo curiosea como curioseas tú, que al final terminas diciendo, pues mira, ahí he encontrado la manera de hacerlo diferente, igual encuentro la manera de llegar a otras personas que no estoy llegando, ¿no? Y eso no solo, o sea, es pura curiosidad tuya, de lo que eres tú en tu profesión, en esa parte también periodística que tienes tú. Y Sí. ahora vamos a entrar, si quieres, en de qué nos conocemos tú y yo, ¿no? Porque claro, toda esta trayectoria de que estamos viendo de ese Pepo documentalista, investigador, tuitero, bloguero. Yo a Pepo, cuando le conozco como un director editorial, de un proyecto de branded content social. Eso es. Y lo vamos a decir, ¿no? Lo pienso, luego actúo de Yoigo. Sí, que no, ahí nos encontramos, ahí yo era director de proyectos y él era el director editorial. Y a mí me fascinó Pepo, porque me parece que encontrar historias tan escondidas y darles voz a esas historias de personas que normalmente no las conoce nadie, y que tienen una historia fuerte que contar, Sí. ¿no? Y a mí me parece un proyecto que nos unió y que es fascinante el proyecto, y que es fascinante la labor del director editorial y el equipo editorial, buscando y encontrando esas personas que se levantaban y querían cambiar el mundo, ¿no? Que era un poco eso, que ahora es un podcast, que está muy bien, nos gusta también, pero ¿cómo era esa búsqueda? A ver, a mí ese proyecto me cambió la vida, pero yo antes sí que había tenido un proceso de transformación interesante, que es en esta búsqueda, en este aprender a escribir, contar historias, ¿vale? Yo empecé a escribir sobre ciencia, luego escribí en medios, escribí sobre redes, ¿vale? Y siempre con los límites que te da la plataforma, la que te da un periódico. Yo he escrito en periódicos de derechas, he escrito en periódicos de ciencia, ¿vale? Entonces, es verdad que en cada uno de ellos había unos límites, unas líneas rojas, ¿vale? ¿no? Una línea editorial. Pero de repente encontré algo que se aprecia en todos los medios, ya hables de derechas, de izquierdas, que es contar las cosas desde la empatía de las personas, desde las historias personales. Es decir, tú tienes algo, un proyecto o algo, o una empresa, y cuentas lo que hace la empresa. Bueno, si es bueno, si es interesante, pues la gente lo va a apreciar. Pero si tú cuentas el proceso de transformación, el viaje que ha tenido la persona que ha formado esa empresa, ese proyecto, hablando de una ONG, por ejemplo, una fundación, un caso personal, eso va a interesar siempre, porque al final nosotros, escuchando las historias de los demás, encontramos el reflejo, el eco de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, y que luego todo eso funciona una en historia anónima que hay miles de historias anónimas por contar. O sea, ahí hay una fuente de información y de comunicación y de conexión que yo creo que las marcas no explotan como deberían explotar. Es verdad. Porque si yo, esta misma conversación que estamos teniendo tú y yo hoy, pues estamos hablando de nuestras cosas, ¿no? Pero estamos de alguna manera conectando, y las personas que igual que nos están viendo están descubriendo. Sí, o están diciendo eso es verdad, eso lo pensaba yo, eso no, ahí se equivoca. Pero es de persona a persona, sí, no es para la gran masa, o no estoy hablando de mi marca, que mi marca es muy guay, que es muy potente, que es no sé qué, que es divertida, o que no. Estamos hablando de personas, y esas personas reflejan los valores de tu marca, pueden reflejar los valores, y en eso se basa el branded content social, en reflejar, encontrar historias que reflejen el valor, que reflejen la misión, el propósito también de tu marca, ¿no? Y ese proyecto que nos unió, a mí es que me rompía muchísimo la cabeza cada vez que traíais una historia del equipo, que decíais, oye, hemos encontrado, y teníamos esas sesiones, ¿no?, en las que me contabais, pues, mira, hemos descubierto a esta persona o a esta iniciativa, y había miles de historias que se quedaban en cajones, algunas de ellas, porque también había unas líneas rojas, líneas ¿no? rojas, correcto. Y algún día me gustaría recuperar, fíjate, contigo, todo lo que no se hizo. Ahí tenemos un tesoro, porque en esa época, bueno, fueron 5 años trabajando para este branded,
recopilamos unas 2.000 o 3.000 historias y solo salieron 150 por ahí, o sea que tenemos un gran bagaje. Pero yo insisto que yo creo que las marcas hicieron una cosa bien, que es adaptarse a esta idea de contar sus valores a través de historias personales. Y nosotros, incluso a veces no teníamos la sensación de que estábamos trabajando para una marca, estábamos trabajando para los derechos humanos al final, ¿no? Que es la protección, el impulso, ¿no? de historias que están haciendo bien por la humanidad. Y ya está. Y con eso ya te agarras. ¿Qué marca no quiere eso? ¿Vale? Es que qué gente, qué persona, qué marca, qué Vale. todo, ¿no? ¿Quién no quiere? O sea, al final la marca, había veces que decían, oye, tienes una gran tecnológica, los móviles los compran los de la derecha, los de la izquierda, no me puedo meter con la derecha, no me puedo meter con la izquierda, pero puedes contar cosas que van a apreciar todo el espectro ideológico, porque están contando cosas que te pasan a ti en tu día a día o que te afectan a ti en tu día a día. Pero porque tú también has tenido mucha relación con marcas, pero con fundaciones, con asociaciones, claro. Has tenido todo tipo de personas para las que has trabajado, ¿no? Y también es muy rico entender que tú tienes tus propios límites también como Claro, sí, persona. Sí. Que dices, yo por aquí no puedo pasar, ¿no? Y decir no, a veces también es importante decir, yo esto no lo quiero hacer, porque no me siento cómodo haciendo esto, ¿no? No lo quiero hacer o no lo quiero decir. Me valen los mismos límites para las redes sociales. Yo lo que esté en todo en contra o vaya en contra de dirección de lo que son los derechos humanos, no voy a intentar, no me siento cómodo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en una etapa en la que puedo decidir a lo mejor lo que cuento, lo que no, y no me siento cómodo en cosas que están incluso rozando, ¿no? Sí. Contra los derechos humanos. Hablo de cualquier esa barrera tipo de derecho. tuya Esa barrera también. y ya está. Y Ya está. con eso es muy fácil. O sea, tienes las Sí, instrucciones pero en la también cabeza. yo hablo de marcas porque al final pues es lo mío también, ¿no? Claro. Y hablo de marcas porque a veces las marcas quieren como imponer de alguna manera a un creador, porque tú eres creador, o sea, no eres creador de contenido. Creador, también que vale. eres tú. Creador. Todos somos creadores. Vamos a ir Pero por tú ahí. en concreto eres un creador, porque has creado un montón Vale. de historias, ¿no? Cómo las marcas a veces intentan imponer su criterio o hacer que ese creador haga algo En contra de que eso. roce un poco el límite, ¿no? Entonces, yo tengo claro que tus límites son los derechos humanos y por ahí no vas a pasar, pero sí que creo que también hablamos de nuevo por nuestra parte, por parte de las personas que trabajamos para marcas, en de alguna manera intentar concienciar a las marcas Vale. de que cuando se crea o estás contratando a una persona porque le estás contando porque es así, porque él cree así, no puedes de alguna manera que cree como tú quieres que cree. Porque si a ti te encanta una ilustradora, por no irnos a tu terreno, ¿no? Pero te encanta una ilustradora que pinta, que ilustra en colores verdes, azules y amarillos, no le puedes decir, vale, pues ahora no quiero. Déjala crear y déjala la libertad, ¿no? Porque además va a ser mucho mejor su contenido. Yo hay una cosa que quiero comentar, que puede ser algo polémico, pero me interesa mucho porque es un debate interno que tengo, es cuál es el límite para el que trabajaría para una marca, ¿vale? A pesar de esto de los derechos humanos. Eso te lo voy a preguntar yo, ¿eh? Bueno, pues me hago la autopregunta porque es una reflexión que además he tenido para este podcast y no me sé contestar, pero sí que tengo ciertos indicios, que es, por ejemplo, imaginemos, no vamos a poner nombres, una marca grande, una multinacional o española, lo que sea, que, oye, viene de una historia de greenwashing, por ejemplo, y sabes que hay mal rollo, ¿no? Y tal. Sí. Que a lo mejor producen fábricas de dudosa, ¿vale? Y dices, ¿trabajarías para esa marca? ¿Vale? Preguntón, ¿eh? Y el tipo con criterio a lo mejor te va a decir, no, yo tengo mis principios y los quiero respetar y no voy a trabajar por esa marca. Yo no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Te lo explico. Porque tienes una oportunidad de cambiar un poco. No te voy a decir de cambiar porque tú vas a ser un mico dentro de la estructura de esa multinacional. Un mico. Pero sí vas a estar dentro para por lo menos dejar un mensaje de así te está viendo la gente. Yo te digo que está pasando esto. Creo que nos ha pasado a nosotros. Yo te digo que está pasando esto. Oye,
a ver lo que haces, tómate esto, tómate este dato, ¿vale? O sea que a veces tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar en sitios donde no nos gusta para intentar cambiar las cosas. Esa es mi reflexión. Desde dentro, desde dentro. No sé si trabajaría para ese tipo de empresas, pero sí que creo que es muy fácil decir que no y que esa empresa cada vez vaya peor. Oye, vayamos a hacer algo. A ver, desde fuera, yo desde mi lado, que es más comunicación, la publicidad, ¿no? Que estoy, te acompaño, pero no estamos Claro. en el mismo lugar. Sí que te digo que hay una responsabilidad por parte de la gente que trabajamos con las marcas. No incluso porque ponemos encima de la mesa, de alguna manera, la responsabilidad debe ser compartida. Hablamos de responsabilidad social corporativa, pero hablamos menos de la responsabilidad social publicitaria o la responsabilidad social de los que comunicamos o los que trabajamos mano a mano en un departamento de comunicación para una marca, ¿no? Y yo creo que hay que saber decir, no puedes hacer esto. Si la marca luego lo quiere hacer, pero tienes la responsabilidad tú como, no ya como persona que trabaja en publicidad, sino como persona. El peor ejercicio que hay de los comunicadores esto no es lo puedes hacer. La autocensura. Fíjate la cantidad de contenidos que no ha salido por la autocensura. Ni siquiera, tú trabajando en una marca grande, hay muchísima gente que se autocensura, ni siquiera llega al superior para decirte, no, esto no lo hagas, no, es que te autocensuras. Uy, esto no va a salir, esto no lo van a querer. Claro, esto no lo puedo decir, ¿no? Es un ejercicio difícil visto desde fuera y hacer esta reflexión cuando estás trabajando por dentro, tienes un cliente que te va a pagar y tener que decirle, oye, mira, esto yo creo que no. Bueno, pues eso es nuestra labor. Pero es que en realidad, cuando tú dices que no lo estás diciendo, lo estás diciendo por el bien de la marca. Total. Por lo que tú crees que es el bien de la marca. Por lo que tú crees que es el bien de la marca. A niveles de comunicación, a niveles de respuesta, a niveles de retorno, a niveles de lo que decimos los publicistas del brand equity del valor de la marca, ¿no? Si haces esto, hay una parte grande de tu potencial audiencia, que es tu potencial cliente, que es quien va a comprar la marca, ¿no? Que no lo va a entender o que te va a atacar, ¿no? Y luego está el tema, hay un tema que yo quiero hablar contigo porque estoy últimamente un poco con un tema que es el propósito de las marcas. El gran propósito de las marcas, ¿no? Que es como que hemos exigido desde varios puntos, ¿no? Que las marcas tengan un propósito. Y yo tengo un pensamiento que si ese propósito no lo has construido porque lo tenías que construir, ¿no? Porque te estaban exigiendo que lo construyeras de alguna manera para decir, oye, mi marca tiene un propósito. A veces, algunas veces, no siempre, no es un propósito realista o alcanzable, o se queda en una gran frase, ¿no? De nuestro compromiso es salvar el planeta. Y entonces Total. Es como, ya, pero ¿qué queremos los consumidores de las marcas? Porque no creo que sea exactamente que tengan un propósito, sino que hagan algo, ¿no? Que se movilicen, que muevan la acción, que estén en lo que nos importa, en las preocupaciones, lo social, ¿no? Estoy de acuerdo y sobre todo algo que has dicho y que profundizo yo, me parece que desde fuera, desde el consumidor, que yo es desde donde siempre me gusta ver las cosas, porque yo soy consumidor y cuando te conviertes en consultor, a veces se te van las cosas, ¿no? Entonces hay demasiado humo y al final se venden propósitos que no existen. No. Tú como consumidor, lo que buscas es una honestidad de marca. Llámalo como quieras. ¿Tú lo quieres llamar propósito? No, es una honestidad. Gente que hace las cosas bien, con sentido común. ¿Y no tienes por qué tener un propósito? No, es que el problema es el lenguaje, volvemos al mismo, es el lenguaje, es la forma de llamarlo. A mí me dicen propósito de marcas y yo estoy convencido que los espectadores dicen, qué coñazo eso del propósito. No. Tú examina la marca como un consumidor y dices, este está haciendo las cosas bien, es honesta, está intentando producir con cierta sostenibilidad. Si tú lo quieres vestir eso con un discurso, vístelo para captar más proveedores o para producir más. Pero yo también creo que hemos exigido mucho a las marcas en algún momento, demasiado, como diciendo, oye, tenéis que ser así. Y muchas marcas, igual las grandes marcas tienen un problema grande, que es que son grandes. ¿Sabes? Entonces, movilizar el mindset de 300.000 personas es muy difícil. Pero es que las pequeñas o las medianas tienen otro problema, que es, pero si es que yo hago lo que puedo, o sea, estoy intentando, hay marcas medianas que hacen muchísimas cosas que a mí son las que me encantan, la verdad, cuando yo llego a una marca mediana, más o menos, y me dice, no, nosotros hacemos esto, pero esto es un propósito, y claro,
dices, es que no saben ni, o sea, no son conscientes de que tienen ese propósito, porque no le han puesto ni nombre ni apellidos al Claro. propósito, se han puesto a hacer cosas por el bien de X, y eso es lo que realmente yo creo que es un propósito, y no lo hemos contado. Pues no lo hemos contado. Y a lo mejor probablemente cuando lo cuenten caigan en ese lenguaje de las empresas Grandilocuente, más ¿no? grandes, y entonces yo creo, volvemos al mismo, mirarlo del prisma desde el consumidor, y yo creo que estas marcas medianas y marcas pequeñas son las que más fáciles de interpretar, si son honestas, si no son honestas, Sí. pues dejemos que ese discurso, ¿no? y Que sea apoyar eso, la que sea naturalidad, natural. ¿no? Eso yo Eso entiendo que es. las grandes marcas necesitan ordenar sus valores, ponerlos negro sobre blanco para toda su comunidad, para sus clientes. En las pequeñas empoderemos lo que están haciendo bien, ¿no? Claro, y contémoslo, ¿no? Pero contémoslo eso desde la es. naturalidad, no desde los grandes manifiestos, Es igual que el ¿no? concepto de sostenibilidad que tanto se ha prostituido, entre comillas, perdón, durante todo este tiempo, ¿no? Lo que es esa sostenibilidad, lo que es el impacto social, ¿no? Vayamos al lenguaje anterior y entendamos que la gente quiere entender las cosas como son en natural, ¿no? Yo iría un poco por ahí. Si quieres ahora hablamos de las marcas locales y tal, pero a mí lo que me gusta de lo local es la naturalidad, esa honestidad de empezar, de hacer las cosas desde el punto de vista humano, más cercano, ¿no? Eso es lo que me llama la atención y lo que a mí me encanta de lo local y de apoyar las cosas locales, ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, aquí yo creo que hay un punto que cuanto más grande es la comunidad, más difícil Es más es, difícil, claro, comunicar, ¿no? O intentar comunicar. Mm. Yo creo que las marcas locales o las marcas regionales o las marcas medianas, ¿no? Que ni siquiera tienen por qué ser de una región, sí que creo que están haciendo un esfuerzo mayor, ¿no? Por intentar hacer las cosas mejor para su gente. Porque es que, claro, no es lo mismo decir para toda esta gente, ¿no? Que para mi gente, ¿no? Lo local tiene esa Claro. cosa de la cercanía, ¿no? De la proximidad, de intentar beneficiar a tu comunidad, a las personas que tienes más cerca, ¿no? Y de alguna manera es más sencillo. Volvemos a lo de antes, es el receptor. Cuando tu audiencia, tu receptor es una comunidad muchísimo más pequeña, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil experimentar, por ejemplo, ¿no? Hacer Innovar. cosas nuevas, innovar en comunicación. Cuando la empresa es grandísima, una marca, es imposible. Entonces, ¿qué haces? Crear contenido que pasa desapercibido, ¿no? Entonces es más difícil. Pero yo creo que sí que hay grandes marcas. Estoy pensando en redes sociales, cuando a mediados de los 2000 y tal, que había marcas, no voy a dar nombres, o de la administración, o marcas conocidísimas grandes, que jugaban a tener un personaje en redes sociales y eran personas detrás haciendo humor y tal. Y yo echo de menos eso porque ya no se puede hacer, porque entonces enseguida tienes una comunidad criticando a esa marca, ¿no? Pero el tema de experimentar es verdad que está reducido ahora a las marcas más pequeñas, ¿no? Sí, bueno, pues también porque, claro, al final los dineros, como digo yo, pues las Claro. grandes marcas tienen los presupuestos siempre como muy comprometidos con una comunicación muy nacional, que tiene unos presupuestos infinitamente más altos. En lo local está los presupuestos más bajos, ¿no? Y esa baja de presupuesto te permite la innovación. Y aparte de que te permite la innovación, te permite una cosa muy divertida, que es curiosear. Sí, improvisar. Improvisar. Oye, que no te va a pasar nada Probar, porque te equivoques. ¿no? Probar, Yo lo ¿no? digo siempre a todos mis pequeños clientes que tengo, les digo, oye, que no pasa nada si lo hacemos mal, mientras estemos y no digamos ninguna burrada, pero oye, nos equivocamos, hemos probado. Ya está. Hemos visto el poco retorno que hemos tenido. Vamos a probar otra cosa. Vamos a probar otra Pero cosa. los grandes influencers, entre comillas, estas personas que de repente ahora son famosísimas, ¿por qué lo son? Porque en su día probaron formatos nuevos. Sí. Formatos nuevos y se arriesgaron. Y los que no funcionaron, pues no son influencers ahora, pero eso sí. Entonces, si tú eres una gran marca, intenta crear ese formato que a lo mejor te lleva al estrellato, entre comillas, ¿no? Sí, luego también hablamos mucho del relato local, ¿no? De las historias, ¿no? Esto es lo que también nos conecta mucho a ti y a mí, que es el amor por las historias de personas en un punto que de repente en cada rincón de España hay una historia por contar, que es como, ostras, a mí me pasa continuamente que cuando yo cuento, pues conozco una persona que hace, y dices, ostras, y esto no lo saben. Claro, y a las marcas les cuesta mucho apostar por estas historias. Es verdad que en nuestro proyecto común sí que se hizo, pero todavía les cuesta. Entonces se tienen que dar cuenta que realmente lo que ahora está funcionando en redes es esas pequeñas historias se hacen enseguida virales y las hace viral el propio protagonista de esa historia. Imagínate que hubiera una marca detrás
que fuera capaz de tener ese ojo clínico para ver esas historias y proyectarlas, ¿no? Pues tenía el trabajo ganado. O sea, esas Totalmente. historias funcionan porque la gente, insisto, quiere encontrar el espejo en las historias de los demás para reflejar su propia vida. Y luego Eso hay una funciona cosa siempre. muy que he descubierto yo hace poco, siguiendo con lo del local, porque claro, yo estoy ahora mismo estoy como en una fase de investigación profundísima, ¿no? De todo el contenido que hay en cada rincón, ¿no? Y hay una cosa que, claro, cuanto más te gusta una cosa o más bicheas una cosa, el algoritmo, ¿no? Que es un listo, te dice, pues atención más y más y más, y ya caes en el bucle infinito Sí. del contenido, ¿no? Estoy viendo muchísimos microinflux o personas. Yo es que personas, Sí, porque son al final personas. son personas de un lugar. Estoy viendo en los lugares mucho como protagonistas de la historia también. El 5 cosas que no sabías de Albacete. Te doy una vuelta, ¿conocías que hay un rincón escondido? Y te llevan por ese rincón escondido y es como, pero qué maravilla que el lugar sea protagonista también de la historia. O sea, a mí, yo estoy viendo últimamente mucho contenido sobre curiosidades, sobre lugares desconocidos. Hay un chico que le sigo muchísimo que se está dedicando a ir por pueblos abandonados y contar la historia de aquel pueblo abandonado, la España vaciada. Y a mí me parece que es un contenido que Sí, me me resulta encanta, me súper encanta. interesante Sí, sí. para una marca también. Para decir, oye, fomentemos también los lugares, las historias, los relatos que tenemos Claro. cerca, ¿no? El problema es que yo creo que las grandes marcas tendrían que centralizarse en algún lugar, o que es difícil que hagan todo ese mapa de todos los lugares, que podría ser, ¿no? A mí me parece que esto funciona porque en redes sociales, ahora que se ha convertido, el nuevo Google es TikTok, por ejemplo. Mis hijas buscan solo en TikTok. Entonces buscan, este fin de semana nos vamos a la Sierra de Gredos. ¿Qué hay en Gredos? Claro, Y eso funciona en TikTok porque segmenta muy bien y claro. puedes Eso encontrar lo que es. quieras. En los Eso grandes es. medios es muy complicado porque tú no vas al país a buscar qué Pero pasa ahí en entra Gredos. dentro de lo que yo también estoy haciendo con Soloca, que es darte un paquete, perdón, un paquete completo, ¿no? Que incluye ese contenido, ¿no? Que incluye ese contenido, esa investigación profunda sobre Vale. qué hay en ese sitio, ¿no? Ese quién lo está contando de ese lugar, ¿no? Y medirlo. Y medirlo porque al final las redes tienen esa hipersegmentación que te permite medir a Claro. quién estás llegando y dónde y Y afinar. llegar a la gente y adecuada. afinar. Llegar a la gente adecuada. Eso es, porque al final hay sitios donde tienes personas que tienen 1000 seguidores, pero es que esos 1000 seguidores son de tu lugar. Claro, y necesitan tener esa información. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esto no lo entienden los grandes medios, ¿vale? Y esto solo funciona en las redes, porque es el sitio, la plataforma donde realmente puedes segmentar bien tu Y lo contenido. bien que miden. Y los nichos, o sea, es decir, tú vas a TikTok, a Instagram, gente haciendo cosas que hace siempre la misma cosa, que es un personaje, es un nicho y a lo mejor está haciendo maquetas de trenes. Y tiene su comunidad. Sí, pero todos los... Y puede vivir pero de eso, vamos, ¿vale? Y puede vivir de eso. Sí, sí. Porque está con un nicho y ha encontrado a través de las redes la gente que le gusta ese nicho, ¿no? Entonces, todos tenemos potenciemos eso. un mini público Totalmente, objetivo, ¿no? totalmente. Al que le No hace interesa nuestra falta ser historia. mainstream, no hace falta ser un influencer que llega a todo. No, dedícate a hacer lo que te gusta, tu contenido, porque siempre habrá gente al otro lado del mundo que tenga la misma pasión que tú. Entonces, para eso las redes sociales es la plataforma ideal. Oye, pues me viene muy bien esto, porque me enlaza mucho con Relato. Relato es mi nuevo proyecto. Yo me siento muy identificada contigo porque hemos parido 2 hijos casi a la vez, ¿vale? Y estamos haciendo algo que nos gusta, estamos con una pasión. Relato viene a rellenar este hueco, pero para el tercer sector, ¿vale? Es decir, esas pequeñas organizaciones que no tienen presupuesto para contar su historia, ¿por qué no van a poder contarla? Si hoy en día con un móvil, una influencer con un móvil puede tener una audiencia de millones, ¿por qué tú con tu proyecto personal no puedes tener esa audiencia? La gente ahora mismo, las pequeñas organizaciones sociales, muchas no dedican nada a comunicación, cuando debería ser su mayor activo. Total. Porque tienen que transmitir su proyecto, ¿vale? No dedican nada porque creen que necesitan demasiado dinero para tener pequeñas producciones. Yo vengo a intentar, no me voy a forrar, lógicamente, pero vengo a intentar ayudar a estas pequeñas organizaciones que necesitan experiencia de gente que haya contado microhistorias para transmitir a su nicho, aunque sea muy pequeñito, su misión, su propósito, sus valores
Y vale, es que lo tienen que hacer, ¿vale? Y vayamos a por eso. Y entonces estoy en esta fase, ya tengo a los primeros clientes, poquito a poquito, de pequeñas producciones, de ser el guionista que siempre he querido ser y con la experiencia que tengo, pues ayudar a estas pequeñas organizaciones a Porque además prosperar. tú haces como, en relato estás como ofreciéndote como en todo tu esplendor. O sea, fíjate que para una cosa que en principio es pequeña, ¿no? Que dices, es para un cliente, ¿no? Que es una fundación pequeñita o una institución o una persona que está levantando un proyecto social. Eso es. Pero tú te ofreces como todo. O sea, como... Yo ofrezco el pack completo porque es verdad que este tipo de organizaciones pequeñas dices, es que tengo que invertir en paid media, es que tengo que hacer un diagnóstico, una auditoría de comunicación, es que tengo que hacer un vídeo, unas producciones. Yo no puedo contratar todo eso. Bueno, pero puedes hacerlo. Oye, si tienes voluntarios en tu organización que están aprendiendo a hacer cosas, hay alguna persona que tiene experiencia en darte un producto sencillo que pueda abarcarte eso y sobre todo darte los pasos, darte una pequeña estrategia, porque se puede hacer de todo con todo. Quiero decir, puedes trabajar con lo mínimo, ¿vale? Pero tienes que hacerlo, tienes que dedicar parte de tu presupuesto, de tus esfuerzos, de tus recursos a comunicación, porque si no, no vas a llegar a donde tienes que llegar. Bueno, yo creo que al final, aunque sea para una marca pequeña o para una fundación pequeña, estamos como en ese punto los dos de mucha emoción, ¿no? De mucha ilusión, Sí, a de mí un me proyecto encanta nuevo, trabajar. de trabajar para marcas y para historias, ¿no? Que nos han contado Sí. que ahí ahí está nuestro punto de conexión. Sí, trabajar con gente... A mí me gusta mucho trabajar con lo local y con la gente, pequeñas organizaciones, porque hay muchísimo mejor contacto, hay muchísima mejor relación, se entienden mejor los problemas. No hay estructuras por encima que te impidan hacer cosas, ¿vale? Las pequeñas organizaciones pueden hacerlo todo porque tienen, no es que tengan los recursos, pero pueden, no tienen que rendir cuentas a nadie, ¿vale? Entonces, y yo eso además es creo, maravilloso. hay una cosa que digo yo siempre, que está un poco también en todo lo que yo cuento, ¿no? Que es lo local, cómo impacta en lo social y lo social cómo impacta en lo local, ¿no? Cómo están siempre tan juntos y tan unidos y cómo las marcas incluso las instituciones o las fundaciones o las asociaciones con las que trabajas tú se dan la mano ahí por un bien común, ¿no? Que es el beneficio de ese lugar. Eso es, sí, ¿no? El tener impacto, el querer cambiar el mundo, es que eso es todo. Todos queremos, pero poquito a poquito. Poquito a poco, pero todos en nuestro trabajo, sea, lo que queremos es cambiar el mundo, ¿no? Bueno, Sí, pues nada, vamos a intentarlo poco a poco, ¿no? Pero no nos pongamos grandes metas. No, vamos a intentarlo cambiar de persona a persona, incluso Como decía, pues eso, es poquito a poquito las pequeñas historias son las que hacen cambiar el mundo. Tu grano de arena, vale, es grano de arena en la playa, ¿vale? Es el mismo grano de arena y que hace cambiar el mundo. Bueno, pues estamos terminando ya. Fíjate qué rápido ha pasado, ¿no? Qué rápido ha pasado todo y yo quería preguntarte cuál es tu lugar, cuál es el lugar de Pepo Jiménez. Ah, mi lugar, te lo voy a contar, mi lugar es mi barrio. Oh. ¿Vale? Pero te lo voy a contar porque ahora hay una tendencia a decir que tú eres tu bandera. No. Hay una tendencia a decir que tú eres tu país. No, tu país es una supercélula en donde tú eres una pequeña partícula y no tienes influencia en los demás, ¿vale? Hay incluso una tendencia a decir que tú eres tu ciudad. Tampoco. En tu ciudad hay tal diversidad de gente que tú la influencia que tengas en los demás no es nada, ¿vale? Tú eres tu barrio, tú eres la persona con la que habla todos los días, tú eres la persona con la que vas a comprar, ¿vale? Hay una frase que le gusta a Alejandro, del último de la fila, que dice: tú eres tu patria en tus zapatos, tus manos son tu ejército. Más allá de tus manos, más allá de lo que puedas hacer, es nacionalismo, ¿vale? Yo odio todo eso, ¿vale? Entonces, yo he vivido toda mi vida, mis 53 años, en el barrio de La Prospe, que es un barrio... La prosperidad de Madrid, que es un barrio súper diverso, que tienes viviendas de ricos, tienes una zona multicultural, mucho de Latinoamérica, tienes infravivienda, tienes gente viviendo debajo de un puente. Entonces, esa diversidad a mí me ha hecho ver cómo funciona un poco la vida, ¿no? Sí, ¿no? Que es cómo se mezclan esas distintas clases para convivir, ¿vale? Entonces, mi barrio es La Prospe y ahí he aprendido. Y me ha enseñado que tú tienes que leer, tienes que informarte desde todos los ámbitos y el espectro para entender lo que es la realidad. Y cuando pierdes eso... Qué importante es el barrio, ¿eh? Claro, qué importante es el barrio y qué importante es salir a la calle y encontrarte gente
alguna vestida, ¿vale? Como yendo a trabajar, otra gente muy diversa que va, o sea, esa mezcla, esa amalgama Ese va de el gente, que va y el que vuelve, ¿no? es el que va y el que vuelve, te hacen sentir humano, ¿no? Sí. Cuando vives en un barrio, en una célula que está apartada de una ciudad, que todos son los mismos, ahí no estás haciendo barrio. Ya. Ahí no estás haciendo barrio. Yo siempre digo, y lo he dicho ya lo he dicho en algún episodio anterior, ¿no? Que para mí Madrid no es un Madrid, para mí no es Madrid, para mí Madrid son los barrios de Madrid. Eso es, y hay las muchos personas barrios de los tan barrios. distintos y tú eres Mm. lo que tienes al lado y tú eres lo que te relacionas en el día a día. Yo no me voy a Totalmente. identificar con una persona, o sea, me puedo identificar para entender cómo funcionan las cosas, pero no me puedo identificar con alguien que está muy lejos, ¿no? Yo me identifico con mi día a día, a lo mejor es muy simple, ¿no? Pero yo me veo así. ¿Te estás convirtiendo en un simple actual? Yo ¿Esto no, es el principio? no, todos tenemos un poco un simple intelectual, todos somos un poco de eso, Me ¿no? encanta, Pero la simpleza a veces, o la simplicidad... no se valora, no la se valora. simplicidad y la simpleza no son lo mismo. No es lo mismo, exacto. Entonces, exacto, esa es correcto. la sutil diferencia entre ser un simple o ser Exacto. simple, ¿no? Pero yo cuando me quiero reencontrar conmigo, voy a mi barrio. Cuando uno quiere, estás incómodo, Sentimiento tienes un ahí de- estrés, Mm. acude a lo que te hace, acude a tu familia, acude a tu barrio. Eso nunca te va a fallar, ¿vale? Porque estás ahí, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que me da la Supermensaje potencia aquí. y lo que me da esa coraza de tortuga para protegerte de lo demás, ¿no? Entonces, vete a lo que te da esa paz interior, esa empatía. Pues espero esas que te personas. haya aportado un poco de paz interior esta... Me he sentido muy esta cómodo, me he conversación. sentido... También es porque estás tú, quiero decir que yo no hablaría con cualquiera con perdón, es decir, o sea, me parece que me das una seguridad a la hora de hablar y de compartir, que yo creo que es importante, ¿no? Ahora volvemos al barrio, Bueno, volvemos a la yo confianza. hago lo que puedo, ¿no? Estoy No, pero intentando, cuando hablas necesitas tener cerca a una persona empática que te entienda, ¿no? Y que esté dentro de tus energías, ¿no? Lo que se Yo llama es que contigo sinergia, ¿no? estaría hablando días, ya lo sabes. Pues cuando quieras seguimos. Pero no me has traído nada. Yo estoy Sí, como, yo te he estoy traído una cosa, me ha costado, porque no soy muy de objetos, pero te he traído una cosa que tiene que ver con mi barrio. Ah, ¿sí? Sí. ¿Con tu barrio? ¿Con mi barrio? ¿Qué es esto? Es una bebida de tamarindo. Ostras, cuéntame la historia, anda. Entonces, dentro de esta diversidad del barrio, Aquí. mi barrio está lleno de inmigrantes latinoamericanos, está lleno de lo que llaman los colmados, que son sus Sí, tiendas para sí. autoabastecerse. Y yo siempre que salgo de la calle y paso por delante de la Prospe, pues veo alguna de estas tiendas y digo, a ver qué tienen aquí. Veo cosas que yo no he consumido jamás y me encanta este poder que que tiene el barrio es- de decir, vamos a probar cosas, ¿no? Vamos a probar esto. Entonces, yo compré esto, no me gustó. O sea, me has traído uno que no te vamos a gustaba, ver, ¿no? la bebida de tamarindo es una bebida muy, muy de latinoamericana, muy Sí. de mexicano, de cubanos. Es una bebida agridulce. Tiene un cierto sabor curioso, ¿vale? Pero me gusta que son cosas que dices, oye, vamos a probar las cosas que trae la gente y que ayudan a hacer más barrio a lo que es el barrio, ¿no? La Sí. diversidad. No, No, la a la aportan, Coca-Cola, no a las bebidas de siempre, a la cerveza, oye, que también las hay, pero oye, bebida de tamarindo. Tamarindo que sabes que es un fruto que no se puede cultivar en España porque es un fruto tropical. En España hay muy poco, entonces es un producto más asiático y luego se fue a Latinoamérica. Es un producto de ellos, pero que están compartiendo con nosotros. Bueno, y pero está aquí. esto yo creo que es un gran símbolo de Pepo. Es bueno, de Pepo y de tu lugar. de curiosear, De ver lo que hay, curiosidad de mi y lugar, de de la incluso Prospe, beberlo y sí. decir, bueno, pues no me gusta. Pero pues no me gusta, ahora- pero me pues- gustan más cosas. Pero sí. me gustan otras cosas, Eso ¿no? es, eso es. Pues Pepo, muchísimas gracias por venir, la verdad. A vosotros, Ha sido a un vosotros. placer tenerte aquí. Muchísimas gracias porque sé que te ha costado un me poquito, cuesta mucho, pero bueno, lo he pasado bien y está tranquilo. pero de verdad. Gracias. Agradecimiento pleno. Mucha suerte con Relato y con todos los proyectos que seguro que tienes más alrededor porque tú no te centras en uno solo, sino que tienes ahí Sí, siempre tengo más cosas y esa tal. curiosidad. Nos vemos en los premios Ondas dentro de un par de años, Espero ¿vale? que Con sí. este podcast, Pero ¿vale? espero que sí, o no. Y si no, No pasa nada lo habremos tampoco, disfrutado ¿no? y lo habrás Sí, disfrutado. eso seguro, lo he disfrutado muchísimo. Al resto os invito a que nos sigáis en YouTube, en Spotify, que veáis el resto de episodios que tenemos de La Loca de lo Local. Vais a Loca Brands y os invitamos al próximo. Bienvenidos y bienvenidas a vuestro lugar.